Qué preciosa es la palabra de Dios y cuán dulce es a nuestra boca la palabra, más dulce que la miel. Entonces, dicho esto, abrimos las Sagradas Escrituras a meditar. Bienvenidos una vez más y pues ya saben, hay que seguir mirando hacia el cielo porque nuestra redención a ustedes cristianos, pueblo cristiano, está a las puertas. Nuestra salvación. ¿Nos está escuchando? Gloria sean dadas. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey. Bendito sea, Señor. Bendito sea nuestro Dios santo, maravilloso. Gloria al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el que viene y el que vive para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Por favor. Gracias. Ok, no perdamos tiempo. Bueno, vamos a seguir. Estábamos meditando en el amor y la misericordia de nuestro Redentor. Este es el amor eterno que se quiere derramar en toda la humanidad. El amor que quiere alcanzar a todos los seres humanos. El amor es la gracia divina. Lamentablemente muchas personas desprecian el amor eterno de Jesús de Nazaret. Nosotros estábamos meditando en el ciego Bartimeo, de qué manera el Señor lo sanó por la fe que tenía ese hombre. No veía, sin embargo, creía. No veía, pero él creyó que Jesucristo es Dios. Leíamos en el Evangelio de Mateo capítulo 9 estos pasajes preciosos que son solo cuatro versículos, 4, 5, 1, 2, 3, 4 versículos. Pero qué lindo es, dice que el Señor, y yo no me canso de leerlo y de seguir predicando a través de estos medios que Dios nos ha dado, las redes, en los dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Sigo llamando a usted, amiga, amigo mío, que se suscriba a nuestro canal, y ustedes cristianos también, a suscribirse a nuestros dos canales. Vengan, los invitamos porque estos son canales de bendición. Entonces, escuche lo que decía el versículo 35 del Evangelio de Mateo, capítulo 9. Decía así: entonces, atentos a los acontecimientos. Y continúan las guerras, pero confiamos en Dios, que el Señor nos dará un tiempo de respiro, un tiempo de paz. Lo creemos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Escuchó palabra de Dios. ¿Qué dice? Recorría todas las ciudades, aldeas. El Señor Jesucristo iba enseñando, dice, en las sinagogas de ellos, de los judíos, les iba enseñando el evangelio y predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué más hacía? No solo enseñaba en las sinagogas, predicaba el Señor Jesús, también sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Todos los que estaban enfermos, el Señor los sanaba. Pero este es el versículo de un poco más de nuestra meditación ahora, en esta noche, en este momento. Al ver las multitudes, dice las Sagradas Escrituras, escuche, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué nos enseña entonces la palabra de el Señor Jesucristo? Dice que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de toda esa gran multitud, mucha gente, tuvo compasión de ellas, de las personas, porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tenían
pastor. Así las veía el Señor. Se supone que una oveja que no tiene pastor está más propensa a caer, a morir, porque necesita la oveja de un pastor. El Señor dice, al ver las multitudes, cuando el Señor veía las multitudes, las veía exhaustas, vulnerables, maltratadas. Decía que eran como ovejas que no tenían pastor, como ovejitas heridas por los animales o abandonadas a su suerte. Cuando se lastima, se hiere un animal y se lo deja a su suerte. Así las veía el Señor, lamentablemente, como ovejas que estaban heridas, pero totalmente desamparadas, dice, abandonadas a su suerte por todos los líderes religiosos que en ese tiempo estaban en autoridad, en liderazgo espiritual religioso. Veía Jesús a las multitudes sumidas en el sufrimiento físico, en el sufrimiento emocional y espiritual. Y el Señor sigue viendo, sigue mirando a las multitudes que están exactamente así. Y más, peor están en estos tiempos. Las multitudes en los tiempos que nos ha tocado vivir están sumergidas o sumidas en el sufrimiento físico, en el sufrimiento emocional. Hay tanta gente emocionalmente enferma, físicamente acabada, destruida. Ay, Dios mío. Y espiritualmente millones y millones y millones están enfermos. Están enfermos. Están cargando con el peso de la vida diaria. Así veía el Señor a las multitudes, cargando en sus hombros el peso, el sufrimiento de la vida, que lamentablemente es así. Y veía también el abandono, cómo estaban totalmente abandonadas. Se supone que los líderes tenían que guiar, ayudar, fortalecer, ayudar en lo que más ellos podían conforme Dios los guiaba. Lamentablemente no era así. Estaban las ovejas desamparadas. El abandono despertó al verlas el Señor abandonadas, como ovejas que no tenían pastor. Despertó la profunda compasión del Señor. Las acciones tan concretas de Jesús de Nazaret restauraron la dignidad, la salud y la esperanza de las personas. Y lo vamos a ver en unos pasajes preciosos que vamos a leer. Pero mire, para concluir, estoy leyendo, voy a leer el último, el penúltimo y el último versículo. Dice que al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Así están las personas, desamparadas, solas. ¿Cuántos niños están abandonados? ¿Cuántas mujeres están separadas de sus esposos, a quienes amaron un día y lamentablemente les lastimaron el alma? Están heridas. ¿Cuántos hombres están frustrados, están lastimados a causa también de la conducta de mujeres que han actuado de una manera muy perversa, muy sucia? Qué pena, Dios mío. El Señor los está buscando a ustedes también, para que no sean como ovejas que no tienen pastor, porque Jesucristo es el buen pastor de las ovejas. Escuche. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Qué dijo? La compasión, el amor, la bondad, la misericordia de Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Qué dijo el Señor? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ante el desamparo de las multitudes, las veía a las multitudes que lo seguían desamparados, totalmente, como decía el Señor, estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tenían pastor.
sintió compasión, sintió misericordia, pena por las multitudes. Entonces, ante esto, la compasión, la misericordia, la bondad del Señor, con sus acciones tan concretas, restauraron la dignidad, la salud y la esperanza de las personas. Y empieza el Señor y les dice a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies, rogad, porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y lo primero que el Señor llama a sus discípulos es a orar. Eso es rogad, orad. Pues al Señor de la mies, es decir, rogar, orar, clamar a Dios que envíe obreros a su mies. Él veía tanta necesidad en el corazón, en el alma, en el cuerpo, en la vida de las personas. Es lo mismo que el Señor sigue viendo, tanta necesidad en el mundo entero. Y Él quiere suplir, Él quiere sanar, Él quiere liberar, Él quiere hacer la obra perfecta. Las acciones del Señor Jesucristo concretas fueron tan concretas que Él entonces pudo, con su poder y con eso, ese amor, esa misericordia tan grande, restaurar la dignidad, la salud y la esperanza de las personas, porque lamentablemente habían líderes religiosos, pero en nada se preocupaban, para nada, por todas las multitudes que tenían profundas y grandes necesidades. ¿Ah? Estaban sumidas, dice la palabra del Señor, que las vio dispersas, abandonadas como ovejas que no tenían pastor. Las vio sumidas en el sufrimiento físico, emocional y espiritual. Y los tiempos son los mismos. El Señor sigue viendo, sigue mirando a la tierra. ¿Y qué ve? Un mundo con millones y millones de personas que están sumidas en el sufrimiento físico, están sufriendo emocionalmente, y tienen un sufrimiento espiritual tan grande. Hay gente que está siendo atormentada por demonios. Es un sufrimiento emocional tan fuerte. Hay demonios que están atormentando a muchas personas. Porque eso hace el diablo, primero atormenta para luego pasar a tomar posesión de la persona. Los atormenta para que pueda el ser humano franquear, abrir la puerta del corazón y poder tomar posesión. Por eso yo les vengo predicando desde que nosotros estamos llevando estos en vivo, grabando estos en vivo. No peque, no haga lo malo, aléjese de todo lo perverso, aléjese de la violencia, por favor. Entienda, amiga, amigo mío, Dios no la creó. Dios no lo creó a usted, querido amigo, para que usted sea una persona en su corazón con tanta violencia. ¿Por qué viene la violencia al corazón del ser humano? Porque hay mucho odio, hay raíces en el pasado, en la infancia, fueron abandonados, maltratados, golpeados, humillados, violentados. Y se va creando odio, rencor, resentimiento, brota una raíz de amargura en el corazón del ser humano. Y cuando eso sucede, la persona está entonces cargada de dolor y de violencia en su corazón. Para eso viene Jesús aquí a la tierra. Les he enseñado y lo seguiré diciendo, no vino para traer religión, vino para sanar, vino para liberar tu interior. Hay personas que por fuera se las ve muy bien, pero por dentro están deshechas. Otras personas por fuera se las ve bien, por dentro están podridas. Podridos. Hay personas que se los ve muy, pero muy bien por fuera, pero están tan lastimados en su interior. Entendamos que el Señor quiere sanarte. El Señor quiere sanar que te quiere sacar, quitar ese sufrimiento físico, el sufrimiento emocional. Hay cuántas personas en el mundo entero que emocionalmente están en un desequilibrio, están tan lastimadas. Ay, Dios mío, el Señor quiere sanarte espiritualmente.
Cuando tú has sido atrapado en el alcohol, en la pornografía, en la droga, en tantas cosas, hay demonios que se apoderaron de tu vida y te están atormentando. Jesucristo tiene el poder para liberarte de todas estas cosas. Vamos, amigos, que tenemos que buscar al único que tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos. Busquemos al Rey, busquemos al Rey. Mire el amor y la misericordia, la compasión del Señor Jesucristo. Escuche, tienes que ver en qué momento grabas. Vamos, ahora va algo hermoso. Escuche, en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, dice la palabra de Dios así, el versículo 11. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. El Señor Jesús iba, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Es palabra de Dios, ese es el versículo 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra? Que no se vea horrible, por favor. Ahí estoy. Dice que aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con Jesús, dice, muchos de sus discípulos y una gran multitud también iba con el Señor. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ese es el siguiente versículo. Dice que cuando llega el Señor, iba a esta ciudad que se llamaba Naín, la ciudad que se llama Naín. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de esta ciudad, he aquí llevaban a enterrar un joven, un hijo único de una mujer, dice, único de su madre, hijo único de su madre, la cual era viuda. A ver, ella había muerto su esposo, era viuda. Ahora iba a sepultar a su hijo. Estaba la mujer totalmente sola, totalmente desamparada. Y escuche, dice, era viuda, había con ella mucha gente de la ciudad, la acompañaban en su dolor, en lo que estaba enfrentando, la pérdida de su hijo. Y escucha el versículo que continúa, dice así: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lo primero que ve el Señor, ¿qué vio? El sufrimiento de esta mujer, el llanto. ¿Y qué dice? Cuando el Señor la vio, se compadeció. ¿Cómo tenemos nosotros que compadecernos de las personas en estos tiempos? Qué difícil es cuando hay tanta gente engañadora, tramposa, mala. Se hace más difícil amar a las personas. Pero Dios nos ayudará y nos ayude, que por todo el bien, dice el Señor, no pagues mal por mal, sino al que te hace mal, págale con el bien. Haz el bien, haz el bien. No es fácil, esa es la regla de oro. Ustedes recuerdan cuál es la regla de oro. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No dale golpes, no, dale de comer. Los líderes en la actualidad que están deberían de saber eso. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si quiere caminar contigo una milla, no camines una, camina dos. Si te pide la capa o el vestido, te pide algo, dale, no se lo niegues. Porque haciendo estas cosas, eres hijo del Padre Celestial, del Dios del cielo, el Dios que está en el cielo.
porque Él hace salir el sol para buenos y para malos. Él hace llover para justos y para injustos. Él es nuestro Dios bueno, piadoso, bondadoso. Por eso es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando vio las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas dispersas, que no tenían pastor. Las vio desamparadas, solas, abandonadas, llevando las cargas de la vida diaria, los sufrimientos. Estaban sufriendo emocional, físicamente y espiritualmente. El Señor tuvo compasión de ellos. Tanta misericordia, tanto amor y compasión tuvo Jesús, que lo primero que hace es enviar a sus discípulos de dos en dos, para que vayan, sanen, prediquen, sanen, liberen, restauren la vida de las personas. Y aquí está una mujer que está llorando, viuda, está llorando a su único hijo porque también ha muerto. Y ella está triste, llorando, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Es lo mismo que el Señor Jesucristo te quiere decir a ti, querida amiga, amigo mío. Los hombres también lloran, y lloran más en ocasiones que las mujeres. Y no se avergüence de llorar. Es bonito que un hombre llore, se desahoga, llore, pero lleve sus lágrimas a los pies del Señor. Llore a los pies de Jesús. Es más hermoso cuando un hombre se quebranta a los pies del divino Maestro. Tú, mujer, ¿cuánto has llorado? ¿Cuánto sufres? ¿Cuánto lloras? A veces las mujeres lloran por sus hijos. Tienen hijos malagradecidos, hijos ingratos, hijos lejanos a ellas. Por favor, llamamos a la juventud, a los hijos, volveos a vuestros padres, a vuestra madre. Son tiempos muy difíciles. La palabra del Señor Jesucristo nos enseñó que a causa de la maldad, de la violencia, de la injusticia, el amor de muchos se enfriaría. Y lo vemos. Hogares totalmente fracturados, hogares con terribles problemas entre padre, madre, hijos. Ay, Dios bendito, están divididos. Necesitamos ahora más que nunca, Dios mío, mirar atentamente, y cuantas veces nos pidan ayuda, correr, ir pronto a ayudar, a socorrer. El Señor lo hizo, envió de dos en dos. Él dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo primero que les pide el Señor es orar a Dios, orar, pedir al Padre. Lo siguiente que el Señor lo hace con sus discípulos, enviarlos de dos en dos para que sanen, enseñen, liberen, echen fuera esos espíritus inmundos. Aquí ahora el Señor ha llegado a esta ciudad llamada Naín. Está llegando a las puertas, y en lo que va llegando a la puerta de la ciudad, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice, vio una multitud, mucha gente de la ciudad que acompañaban a esta viuda que iba a sepultar a su único hijo. Había muerto. El Señor la ve y le dice, es movido a misericordia, tiene compasión enseguida. Qué precioso es que el Señor, mire, ¿sabe qué me fascina? Ver que el Señor Jesucristo no esperó que le supliquen un milagro, que le pidan un milagro. No, su compasión se activó inmediatamente, de inmediato, al ver la vulnerable, al ver la vulnerabilidad de la mujer, al ver el dolor que llevaba esta mujer. Dios mío, entonces el que hace le devuelve a su hijo, porque escuche, acercándose el Señor Jesús, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y entonces dijo, joven, a ti te digo, levántate. El amor, la misericordia, el poder
Amor, misericordia y el poder. Amor, porque dice que cuando la vio el Señor, la vio tan vulnerable, tan sola, desamparada, llorando. Había perdido a su esposo, ahora ha perdido a su hijo. Madres que lloran a sus hijos todavía y sus hijos ya murieron hace muchos años. Pero es difícil a determinadas madres desarraigarle el amor del corazón, el amor que ellas tienen por sus hijos o que tenían por sus hijos. Para ti esta palabra. Jesucristo tiene todo el poder para quitar ese dolor y poner paz en tu interior. El Señor Jesucristo vio a esta viuda sola, desamparada, vulnerable. Estaba sola. En la cultura del antiguo Israel, una viuda que perdía a su único hijo varón, no solo sufría un dolor emocional devastador, sino que quedaba en el desamparo económico y social. Ay, Dios bendito. Estaba ahora expuesta a la pobreza esta mujer. Pero qué maravilloso. Jesús no espera que le pidan el milagro. Su compasión se activa de inmediato. ¡Ay, qué hermoso es el Señor! Al verla tan vulnerable a esta mujer, enseguida le dijo: no llores. Luego se acercó, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y entonces Jesús le dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Dios mío y Señor mío, es que necesitamos a Jesús urgente, Dios santo. Cuánta gente está muerta, devastada de dolor, ya no quieren vivir. Necesitan un encuentro personal con el único que puede aliviar ese dolor, aliviar esa carga. El Señor vio, dice, a las multitudes y las vio tan desamparadas y dispersas. Las vio como ovejas que no tenían pastor. Él se quiere convertir en el pastor de tu alma, de tu vida, mujer, varón. Al devolverle al joven, Jesús de Nazaret rescató simultáneamente a la madre y las rescató del desamparo y de la miseria que iba a enfrentar al quedar viuda, ahora sin su único hijo varón que había muerto. Pero ay, Dios bendito, qué bendición para esa mujer que precisamente el Hijo de Dios había venido aquí a la tierra. En ese tiempo, cuando ella pierde a su hijo, Jesucristo estaba aquí en la tierra. El hombre perfecto, el hombre lleno de amor y de misericordia. Y fue lo primero, dice, cuando llegó cerca de la ciudad. Llevaban, dice, a este hijo único de esta su madre. Ella era viuda. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Se compadeció, tuvo misericordia de esta mujer. Vio su dolor, la soledad en la cual ella se quedaba, la tristeza de su alma, su llanto era profundo. Y Jesucristo le dice: no llores, porque el Señor sabía que iba a ser un milagro para ella, algo glorioso, qué precioso. Por eso Jesús dijo: si tú no puedes creer a mis palabras, creed por las obras. Las obras testifican que Él es Dios. La gloria, las obras testifican y traen la gloria y el reino, el poder de Dios aquí a la tierra. El cielo se lo ve reflejado en cada obra gloriosa que hace Jesucristo. El cielo, la eternidad donde está nuestro Dios viviente. Adoro al Padre que nos ha dado tan grande regalo hoy, Dios mío, y no quiero a otro, lo quiero a Jesucristo. Qué precioso. Mis amigos, mis amigas, el Señor tuvo misericordia de esta viuda, de esta madre que también ahora perdía a su hijo, pero el Señor lo traería a la vida, porque Él es el Señor de todo, de los montes, de los valles, de los mares, de los vientos, de la vida.
de la muerte. Él es el amo, el Señor. Escuche, dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Comenzó a hablar el que estaba muerto. Y el Señor, ¿qué hace? Lo entrega a la madre, se lo da a la madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región alrededor. Aunque él no buscaba fama, él no buscaba que le edifiquen un monumento, él no buscaba nada. Es una de las cosas que más admiro de Jesús, la humildad, la sencillez. Y escuchó, todos tuvieron miedo, pero en medio de ese miedo, de ese temor, terminaron glorificando, alabando, exaltando a Dios. Alabaron a Dios, dice, glorificaban a Dios diciendo, ¿qué decían? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Y estaban alabando y glorificando al Dios de los cielos. Qué lindo. Otro milagro. Vamos, que tenemos otro pasaje para meditar. Ay, Dios mío, mire usted aquí. El amor y la misericordia del Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Estábamos leyendo Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, el versículo 11 en adelante. Ahora leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Era una viuda, había muerto su hijo. El Señor tiene infinita misericordia. No solo para esa viuda de ese tiempo, porque Jesucristo vive, mis amigas, mis amigos. Yo no le predico de un muerto. Yo no amo a un muerto. Yo no... Recuerdo en una ocasión alguien me escribió. Eso me escribió. ¿Cómo puedes amar a un muerto? Me dijo. Le dije, eso es lo que el mundo no entiende y lo que posiblemente el hombre no entendía. Es que yo no amo a un muerto. Yo no adoro, yo no estoy enamorada de un muerto. Yo estoy enamorada, yo amo a uno que vive para siempre. Es más, no solo vive él quiere que todos vivamos perpetuamente con Dios. Ay, Dios bendito y soberano. En el capítulo 8 de este Evangelio de Marcos dicen, aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿qué les dijo a los discípulos el Señor? Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, dice, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos o desde muy lejos. Sus discípulos entonces le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí en el desierto, ¿cómo compramos pan? ¿Cómo vamos a saciar a esta multitud tan grande? Ay, Dios bendito. Pero qué precioso, mire. Decía que el Señor dice, como había una gran multitud, es que multitudes lo seguían y multitudes lo tienen que seguir. Al final, Él nos llevará al Padre. Y usted se imagina la multitud que va tras Él cuando nos acerquemos a la presencia del Todopoderoso Dios. Y Dios mío y Señor mío, siempre estaremos recordando en esta tierra que no es por nuestros méritos, que no es por nuestra sabiduría, que no es por nuestro poder, es que llegaremos al cielo, a la eternidad, al Padre Celestial, por los méritos de un solo hombre, Jesucristo, el Señor de gloria. Qué lindo es mi Cristo. Yo lo invito a usted, amigo, amiga, a amar a Jesús. Venga, acérquese, venga pronto. ¿Acaso no ve lo que estamos viviendo en el mundo entero? Todos los acontecimientos en Medio Oriente, eso está ligado a la mano del Dios Todopoderoso. Van a surgir cosas, situaciones que ni usted ni yo las imaginamos.
Se acercan los tiempos donde lo que habló el profeta Daniel, los pactos y los acuerdos que van a ser 10 príncipes, después vendrán 2, tratarán de aniquilar 2 reyes, 2 gobernantes, y bueno, etcétera. Todo lo que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 7, 8, 9. Estamos a las puertas de ver surgir al anticristo. Como dice el libro de Daniel, que será sagaz, entendido en enigmas. Yo me quedo muy sorprendida. Cómo Israel cada día se liga más y más a toda, en Estados Unidos, ¿cómo se llama lo que han, con Peter Thiel, el palantil y todo esto? Estaba viendo a los líderes en una, Dios mío, de Israel, juntamente con todos estos, pues, perdón, Una red, Palantir es una red. ajá, es una red, Palantir es una red, Dios mío, pero hay que estar muy atentos a los acontecimientos, Padre, porque yo me temo que hay muchos endemoniados, gente poseída. Y son judíos, los de, por ejemplo, el de Palantir, el que ha creado esta red, Peter Thiel, es de descendencia judía. Oh Dios, pero yo lo creo que el anticristo tiene que ser de descendencia judía. Tiene que ser para poder engañar a Israel. Israel no puede aceptar como su Mesías a cualquiera. Israel sabe que su Mesías es judío y tiene que ser un judío. Tiene que ser un judío. Y yo me quedo, de verdad, ando de sorpresa en sorpresa, a ver cómo en Israel ya está Palantir, estaban ahí reunidos el presidente de Israel, estaban estos directivos de todas estas redes. Es impresionante. Y son personas con una vida terrible, una vida de pecado, son homosexuales, es una vida de pecado. Pero bueno, no estamos para señalar a nadie, sencillamente hay que tener bien atentos, mirando y clamando. Yo particularmente cuando veía todo esto, Dios mío, en Israel, con las principales autoridades, yo no sé, esto pienso que está ligado también al Mossad y todo lo demás. Yo solo recuerdo que me acosté apesadumbrada pidiendo a Dios que tenga misericordia de Israel, que tenga compasión, que tenga clemencia, que Dios se apiade de ellos, que no les permita el Señor tomar decisiones equívocas, que los ayude en su inmensa bondad. Lamentablemente Israel se ha mezclado con mucha gente pagana. Está mezclado, hay tanto pecado en Israel. Me da mucha pena, mucha pena. Pero bueno, aquí tenemos un judío, verdadero judío, como él dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. No decía el Señor, he aquí un hombre que no tiene pecado. No, no, no. Un verdadero israelita, uno de cepa, un original, un verdadero judío. Eso estaba diciendo el Señor de Natanael. Ante eso que dijo el Señor, le dije, ¿de dónde me conoces? Le dice, le dice Natanael. Entonces Jesús tenía que, desde antes de la fundación del mundo, te conozco, Natanael. Antes de que naciera, antes de que existiera, yo te conozco, Natanael. Pero el Señor Jesucristo le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, sentadito estabas, yo te vi. Y entonces Natanael, me imagino, abrió los ojos enormes y dijo, Señor mío, tú eres el Rey de Israel y el Rey del mundo entero, de toda la humanidad. Aunque el mundo se niegue a creer, así es. Jesucristo es Rey y Señor de todos, de todos. Amamos a Jesucristo, adoro al Rey. Pero qué precioso, mire, él ve la gran multitud, entonces le dice, y no tenían que comer, una multitud tan grande, y no tenían que comer, estaban en el desierto, y el Señor le dice a los discípulos, siempre probando la fe de los suyos, y entonces le dice el Señor, tengo compasión de la gente. Esta es una de las cosas más hermosas en Jesús, que tuvo tanto amor, tanta compasión y misericordia. Dice, tengo compasión de la gente,
porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Cuántos días hace que están conmigo? Están hace 3 días, dice el Señor. Están conmigo y no tienen que comer. ¿Y qué tenía en su corazón el majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores? Compasión. Esta misma compasión está moviendo el corazón de mi Santo Redentor para hablarte a ti, mujer, para hablarte a ti, varón, porque el Señor te está llamando. Se acercan días terribles, de mayor oscuridad, días más difíciles en el mundo entero. Mire lo que atraviesa Venezuela. Qué triste, Dios mío. ¿Qué imaginaríamos nosotros? Que un doble terremoto sacudiría esta nación. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuánta gente que tal vez nunca más la vuelvan a ver? Y no la puedan encontrar tampoco. Quedarán sepultados para siempre en el lugar donde cayeron estos edificios y todo lo que se derrumbó. Amigos, amigas, para meditar. Y con toda la maldad, la injusticia y la violencia que se está generando en toda la tierra, debería terremoto todos los días en todos los lugares de la tierra, en uno, en otro lugar. Sin embargo, porque el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia del Cordero Santo que ruega por nosotros, dice su palabra que ahora tenemos un sumo sacerdote delante de Dios. Ahora tenemos un abogado ante el Padre. Hijitos, dice en primera de Juan, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos perdona y que nos limpia de toda maldad. El Rey está rogando por nosotros. Él intercede por nosotros. Volveos a Dios, amigas mías y mis buenos amigos. Tengo compasión. Si yo los enviara en ayunas a sus casas, ¿sabe cómo estaba la gente? Con tal de escucharlo hablar. Eso es lo que tiene que hacer el mundo entero, escuchar al Maestro. Él ya no está, estamos nosotros, somos la voz de Jesucristo. Seguimos hablando, seguimos recordando los milagros gloriosos que hizo. Estamos hablando de Él. El mundo no tiene que conocer a nadie, sino de manera especial a Jesús de Nazaret. Lo necesitamos. Cuando Jesucristo llega, se terminan los odios, se acaban las guerras. Termina la mortandad, el hambre, la necesidad, porque el Señor Jesucristo es suficiente y Él suplirá todas nuestras necesidades. Necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas, van a ser todas suplidas. Todo el Señor tiene todo el poder. Mi amiga, mi amigo, deja de llorar, deja de sufrir. Has padecido solo, has dado la espalda, le has volteado. No quieres ver, no quieres escuchar y estás llorando y estás sufriendo y te debates cada día en los sufrimientos. A diario enfrentas dolor, angustia. Te cuesta tanto llevar el pan a tu casa, escasea cada día más. Ya no tienes fuerzas. Ven que en Jesucristo hasta las fuerzas te las renovará. Cambiará tu vida. Te mudará la mente, los pensamientos. Te regenerará. Te quitará ese corazón endurecido y pondrá dentro de ti un corazón de carne. El Señor lo hará.